En este módulo se pretende informar sobre conceptos generales de cambio climático, definición de inventarios de gases de efecto invernadero, la metodología empleada y los resultados nacionales y departamentales enfocados a la región de la Orinoquía. Para iniciar, se presentarán algunos conceptos generales que permitirán una mayor comprensión de la importancia de desarrollar inventarios de gases de efecto invernadero para el país y para la región. Bueno, empecemos con los conceptos generales. ¿Qué es un gas de efecto invernadero? La Tierra está rodeada por la atmósfera. Esta es una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación solar a fin de mantener la temperatura de la Tierra. Esto garantiza la vida en el planeta. Esta capa contiene aire, partículas sólidas, líquidas, nubes y gases de efecto invernadero, los cuales permiten el mantenimiento de la temperatura promedio global que a su vez permite la vida en el planeta. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se entiende por gases de efecto invernadero aquellos constituyentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, es decir, generados por el ser humano, que absorben y remiten radiaciones infrarrojas. Dentro de estos gases podemos mencionar el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que se pueden encontrar de forma natural en la atmósfera gracias a los ciclos biogeoquímicos. Existen otros gases como los fluorados, como el hexafluoruro de azufre y otros, los cuales son totalmente creados por el hombre. Todos estos gases se acumulan en la atmósfera y son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol, modificando los flujos de calor en el planeta. Entonces, ¿cómo se generan estos gases? El vapor de agua es simplemente H2O en estado gaseoso. El metano se genera por los procesos digestivos de los rumiantes y también en la producción del arroz. El óxido nitroso es emitido por los fertilizantes agrícolas, el estiércol de ganado, el tratamiento de las aguas hervidas, la combustión y otros procesos industriales. Por su parte, los gases fluorados se generan en los procesos industriales, la refrigeración y el uso de una variedad de productos como consumo que contribuyen a las emisiones. Aquí se incluyen los hidrofluorurocarbonos, perfluorurocarbonos y hexafluoruro de azufre. Finalmente, el dióxido de carbono es un gas que se produce de forma natural y también como subproducto de la combustión de la biomasa, cambios en el uso de la tierra y procesos industriales mediante el uso de combustibles fósiles. Este es el principal gas de efecto invernadero generado por el ser humano que afecta al equilibrio de radiación del planeta. Además, es el gas de referencia a partir del cual se miden otros gases de efecto invernadero, pues dado que las emisiones deben medirse en el equivalente de dióxido de carbono según el panel intergubernamental de expertos para cambio climático. Para convertir las emisiones de un gas a su equivalente en dióxido de carbono, debe multiplicarse por el potencial de calentamiento global. Este potencial mide la capacidad que tienen los gases para retener el calor, ya que no todos los gases absorben la radiación de la misma manera. Para el reporte de inventario en Colombia, utilizamos los valores que se presentan en la tabla de la diapositiva, donde observamos que, por ejemplo, los gases que tienen más efecto de calentamiento en la atmósfera son los hidrofluorurocarbonos, los cuales tienen un efecto entre 677 y 4.800 veces más impacto que el dióxido de carbono en un periodo de 100 años. Debido al potencial de calentamiento de estos gases, su contribución al efecto invernadero es cada vez más intenso. Sus efectos sobre el clima son mayores en la medida que aumentan. Pero ¿cómo podemos entender el efecto invernadero? A manera de ejemplo, imaginemos un invernadero para la producción agrícola. Este es una construcción cerrada de plástico o cristal que se utiliza para producir cultivos, flores u otras plantas.
El techo y las paredes permiten que los rayos del sol entren y se queden para calentar el sitio. De esta forma se consigue mantener la temperatura y humedad adecuada para favorecer el desarrollo de las plantas. Este es el mismo efecto que sucede en nuestro planeta con los gases. Es de resaltar que el efecto invernadero es un proceso natural, pero a partir de la revolución industrial, las actividades humanas han incrementado la producción de estos gases, principalmente por el uso de combustibles fósiles. Esto ha alterado la composición de la atmósfera, provocando cambios en la temperatura y otras variables climáticas. A este cambio lo denominamos cambio climático. El cambio climático ha traído efectos negativos sobre los ecosistemas terrestres y la calidad de vida de las personas. Por esta razón, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático estableció la necesidad de reducir las cantidades de gases a los niveles naturales con el fin de evitar que la temperatura de la Tierra aumente 2 grados. Para cumplir esta meta, cada país debe contabilizar, monitorear y reducir la generación por actividades humanas de los gases. La cuantificación de estos gases generados en un país es lo que se denomina un inventario de gases de efecto invernadero. Bueno, ahora un inventario de gases de efecto invernadero es un reporte que contiene una lista de fuentes de emisión y la cantidad de emisiones asociadas, así como las absorciones por sumideros de carbono. Estos sumideros de carbono pueden ser bosques, cultivos o pastizales. Se entiende que un sumidero de dióxido de carbono es un depósito natural o artificial que absorbe el carbono de la atmósfera y contribuye a reducir la cantidad de dióxido de carbono del aire. Los inventarios se cuantifican mediante métodos estandarizados, considerando un periodo de tiempo, espacio o lugar. En Colombia, la entidad responsable de generar el inventario de gases de efecto invernadero es el IDEAM. Esto mediante el reporte bienal de actualización sobre cambio climático ante la Convención Marco de Naciones Unidas. El último reporte presentado por Colombia informa emisiones para el periodo 90 a 2018. Esto porque es la información más completa con la que cuentan todos los sectores hasta el momento. ¿Por qué se hacen los inventarios de gases de efecto invernadero? Dentro de los compromisos que el país ha adquirido a través de la ratificación del Acuerdo de París ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se debe reportar periódicamente los avances en la implementación a nivel nacional de las metas de mitigación del cambio climático. Esto incluye los reportes periódicos de los inventarios de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. Todos los países deben elaborar sus inventarios de emisiones de gases siguiendo las orientaciones metodológicas desarrolladas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Las directrices vigentes para este propósito son las establecidas en el año 2006 y el refinamiento de las mismas del año 2019. Estas son aplicadas con el fin de generar reportes de inventarios que sean coherentes, integrales, precisos, transparentes y comparables. ¿Para qué se hacen los inventarios de gases de efecto invernadero? Los inventarios son una herramienta que permite orientar al país en la toma de decisiones en materia de implementación de acciones de mitigación. Esto también porque permite la identificación de los sectores y actividades responsables de las principales emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, nos permiten comprender las tendencias de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. A partir de esta información, desarrollar estrategias de mitigación costo efectivas al enfocar los recursos en el seguimiento y mitigación de las emisiones más representativas. Los inventarios también permiten establecer metas y objetivos de mitigación, así como identificar el cumplimiento e informar al público sobre los avances del país en materia de la promoción de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Los inventarios nacionales de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero de Colombia fueron elaborados con las más recientes metodologías desarrolladas por el IPCC, denominadas directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Esta metodología presenta directrices para la elaboración de inventarios en 4 sectores: energía, residuos, procesos industriales y agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. En el sector energía se contabilizan las emisiones por consumo de combustibles en el sector transporte e industria. En procesos industriales se reportan las emisiones por el uso de materia prima en la industria, por ejemplo, la producción de cemento, cal o vidrio. Para el sector residuos, se reportan las emisiones por la disposición de residuos sólidos y líquidos, y en el sector AFOLU o agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, se reportan las emisiones del sector agropecuario y forestal. La metodología básica de cálculo de un inventario se realiza a partir de la fórmula que se observa en la diapositiva. Esto es datos de actividad por factor de emisión. El dato de actividad es la información del tamaño de la actividad que genera la emisión. Por ejemplo, el número de animales, hectáreas deforestadas, número de vehículos, cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario, etc. Y el factor de emisión es un valor que relaciona la cantidad de un gas emitido a la atmósfera respecto al dato de actividad asociado a la emisión de dicho gas. En Colombia, la fuente de información para los datos de actividad provienen de fuentes oficiales que reportan estadísticas en cada sector. Para el caso de los factores de emisión, se emplean los sugeridos en algunos casos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y otros son obtenidos a partir de investigaciones propias del país. Para la elaboración del inventario, se sigue una ruta metodológica que vemos en el costado derecho de la diapositiva. En primer lugar, se recopila la información asociada a datos de actividad, se revisa, se hace una validación de estos datos y factores también de los factores de emisión, se revisa la coherencia de los datos y el comportamiento de los mismos a través de la tendencia. Posteriormente, con la información se hacen las estimaciones y se verifican los resultados. En esta verificación se hacen unos controles de calidad que se realizan en los datos a fin de evitar errores de digitación o errores en las estimaciones al aplicar las diferentes fórmulas que sugiere el IPCC. Finalmente, se hace la redacción del reporte donde se presentan los resultados en tablas, gráficos, y es publicado oficialmente por el IDEAM. Bueno, ahora se dará a conocer el reporte del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. En el año 2018, en Colombia se emitieron 302.974 gigagramos de CO2 equivalente, lo cual representa el 0.66% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Aunque no es una cifra representativa, el país es vulnerable a los eventos climáticos extremos como sequía e inundaciones. Como vemos en la gráfica, la mayor contribución de emisiones corresponde al sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, con un aporte de 59.1%. Dentro de este, sus mayores emisiones obedecen a las actividades de deforestación del bosque natural para expandir la frontera agropecuaria y por la fermentación entérica del ganado bovino. En un segundo lugar, con un 30.7%, se encuentra el sector de energía, principalmente por emisiones en el sector de transporte, y en tercero, el sector de residuos con 6.8%, por la eliminación de desechos sólidos y tratamiento y eliminación de aguas residuales. Ahora veamos los sectores con más detalle. En el sector de energía, empleamos como datos de actividad el consumo de combustible en centrales térmicas, refinerías y operaciones mineras, el consumo en los sectores comercial, residencial y agrícola, además de la producción de carbón, petróleo, gas y la demanda de energía.
Esta información proviene, por ejemplo, de la Unidad de Planeación Mineroenergética UDME, el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios, Ecopetrol, el Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano, entre otros. En la figura observamos la participación por subcategoría en este sector, en donde la mayor contribución corresponde a la fabricación de combustibles sólidos y otras industrias de la energía, la producción de electricidad con 19% y por la refinación de petróleo con 15% de participación dentro del sector. Para el sector de transporte, los datos de actividad empleados son el número de operaciones aéreas desagregada por origen y destino y tipo de aeronave, el número de vehículos en circulación desagregado por clase vehicular y energético, el consumo de combustible para transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y ferroviario, y el número de maquinaria agrícola, industrial y de construcción proveniente de estadísticas reportadas en la aeronáutica civil, el Registro Único Nacional de Tránsito, Ecopetrol, entre otros. El aporte de emisiones en este sector a nivel nacional para el año 2018 en su mayoría es por el transporte terrestre, seguido por la categoría de aviación civil. En el sector de industria, posee varias categorías. Para las más representativas, los datos de actividad están asociados a consumo de combustibles fósiles en la industria de fundición de hierro y acero, de metales preciosos y de metales no ferrosos. Adicionalmente, se emplea el consumo de combustible para la fabricación de sustancias y productos químicos básicos, abonos y compuestos inorgánicos, nitrogenados, plásticos en formas primarias, caucho sintético en formas primarias también, plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. La mayoría de las emisiones en este sector obedecen a las actividades en la industria de minerales, como la producción de cemento y el uso de productos sustitutos, como la refrigeración y los aires acondicionados. Para el caso del sector AFOLU, las categorías estimadas son ganado, tierras, fuentes agregadas y emisiones no CO2 provenientes de la tierra. La categoría de ganado estima las emisiones asociadas a la cría y manejo en el sector pecuario. Esta categoría considera las emisiones de metano que se generan durante la digestión de los animales, denominada fermentación entérica, así como las emisiones de óxido nitroso provenientes del manejo del estiércol y de los pastizales. La categoría tierra se enfoca en la estimación de las emisiones y absorciones por parte de los suelos y la vegetación en diferentes usos de la tierra. Esto incluye áreas como bosques, cultivos, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras. En esta categoría se evalúa cómo el uso de la tierra influye en las emisiones y absorciones de carbono. Además, se considera la deforestación, reforestación, degradación de suelos, cambios en el uso de la tierra y otras actividades relacionadas. Por su parte, la categoría fuentes agregadas aborda la medición de las emisiones de gases distintos al dióxido de carbono que provienen de la gestión de la tierra, como el metano y el óxido nitroso. Esta categoría considera una amplia gama de actividades, proporcionando una visión completa de cómo diferentes prácticas de manejo agrícola contribuyen a las emisiones totales de gases de efecto invernadero y su impacto en el cambio climático. Se incluyen estimaciones por la quema de biomasa, encalado, aplicación de urea, emisiones directas e indirectas de óxido nitroso por los suelos manejados en el sector agrícola y emisiones por el cultivo de arroz. Los datos de actividad en este sector están asociados principalmente a cabezas de ganado por especie pecuaria, hectáreas sembradas, cosechadas, producción, rendimiento por cultivo agrícola, toneladas de cal y urea y fertilizante nitrogenado aplicado, hectáreas deforestadas, incendiadas, y entre otros. Las emisiones totales para 2018 en el módulo AFOLU cuantifican 179.065 gigagramos de CO2 equivalente. La mayoría de estas emisiones provienen de las categorías de pastizales,
tierras forestales, fermentación entérica y emisiones directas de óxido nitroso de los suelos gestionados, aportando cerca del 90% del total de este sector. Este es el único sector que reporta absorciones debido a la naturaleza de los procesos ecosistémicos que capturan CO2 de la atmósfera, por ejemplo, actividades de reforestación. Las absorciones para el año 2018 están asociadas a las subcategorías tierras forestales, con menos 14.429 gigagramos de CO2, que corresponden al 60,7% de las absorciones totales, especialmente por las plantaciones forestales comerciales y por la regeneración del bosque natural, seguidas de tierras de cultivo, en donde los cultivos permanentes aportan un 28,2% del total de las absorciones, luego pastizales asociado a absorciones por sistemas silvopastoriles. Finalmente, la categoría productos de madera recolectada aporta un 2,5% del total de las absorciones. En promedio, las emisiones históricas anuales de Colombia para el periodo del inventario corresponde a 245.089 gigagramos de CO2 equivalente, las absorciones a menos 12.293 y las emisiones netas a 232.795. Esto último hace referencia al balance entre emisiones y absorciones. Como se observa en la figura, las emisiones del país presentan una tendencia creciente en dos periodos. El primero desde 1990 hasta 1998, luego se registró una disminución de las emisiones totales del 1,9% respecto a 1998, principalmente por efecto de la crisis económica que sacudió a Colombia desde agosto de 1998 hasta finales del 99. Esta coyuntura se reflejó en la disminución de las emisiones del módulo de energía e industria en 1999. Como vemos, el segundo periodo de crecimiento se registra a partir de 2010, año en el cual las emisiones alcanzan nuevamente las emisiones del año 99 y han crecido de manera sostenida hasta el 2018, incrementándose de forma sustancial durante los años de 2017 y 2018, presentando para el último año un aumento de cerca de 25.000 gigagramos respecto a las de 2016. Bueno, ya vimos los reportes nacionales, ahora haremos un acercamiento a los reportes del inventario a nivel departamental. Los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero departamentales se elaboran a partir del inventario nacional que acabamos de ver. Para su reporte se toman en cuenta dos enfoques metodológicos. El primero, conocido como top-down, que observamos en la parte izquierda de la diapositiva, en el cual se estiman emisiones departamentales a partir del inventario nacional, empleando un factor apropiado de segregación tales como distribuciones porcentuales de acuerdo con el área del departamento o al peso de las emisiones. Esta aproximación se utiliza para los casos en los que no se cuenta con datos de actividad a escala departamental o cuando esta información tiene carácter confidencial. En el enfoque bottom-up, que se observa en la parte derecha de la diapositiva, se estiman las emisiones departamentales empleando directamente datos de actividad a escala departamental. Esta aproximación se utiliza cuando se cuenta con datos de actividad a escala departamental de fuentes oficiales y con la calidad requerida. En la mayoría de estos casos, el inventario nacional corresponde a la suma de inventarios departamentales. En el reporte de los inventarios departamentales de Colombia, se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero del país ya no por categorías IPCC, sino por sectores económicos. Esto dado que es un reporte que no es de carácter obligatorio y de presentación ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sino que se realiza con el fin de poder tomar decisiones de país frente a la gestión de las emisiones. De esta forma, se presentan estimaciones para el sector agropecuario, minas de energía, transporte, industria, ambiente, vivienda y saneamiento, terciario y residencial, y un sector de forestación que es transversal a todos los otros sectores, con el fin de presentar las necesidades de lucha contra la deforestación.
En la gráfica observamos que la mayoría de las emisiones del país corresponden a la deforestación, seguidas del sector agropecuario, donde se contabilizan las emisiones por ganadería. En tercer lugar, se destacan las emisiones del sector minas y energía, siendo las principales las generadas por el uso de combustibles en centrales termoeléctricas, la combustión en refinerías y las emisiones fugitivas del sector de petróleo y gas. En cuarto lugar, las emisiones por el uso de combustibles en el sector transporte, principalmente terrestre. También es de resaltar las absorciones que se reportan en el sector agropecuario, las cuales están asociadas principalmente al crecimiento de cultivos permanentes, plantaciones forestales comerciales y la implementación de sistemas silvopastoriles. En el sector ambiente también se destacan las absorciones por la regeneración de áreas que se encontraban en otros usos como cultivos pastizales o asentamientos y que se convirtieron en bosque natural. En esta diapositiva observamos el comportamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero por departamento, donde se evidencia que los departamentos del Meta, Caquetá y Antioquia presentan las mayores emisiones, generando en un conjunto un total de 29% de las emisiones del total del país. En el mapa observamos que las mayores emisiones se concentran en varios de los departamentos del centro del país. Por otra parte, los departamentos que reportan mayores absorciones son Antioquia, Bichada y Meta, y estos representan en conjunto el 38% del total nacional de las absorciones. Al igual que en las emisiones, observamos que la mayor cantidad de absorciones se concentran en varios departamentos del centro del país. En la gráfica observamos la desagregación de emisiones por sectores económicos en 5 de los departamentos que se destacan por su mayor reporte, ya sea en términos de absorciones o emisiones. El departamento del Meta presenta las mayores emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, con 32.694 gigagramos de dióxido de carbono equivalente, las cuales corresponden al 11% del total nacional de las emisiones. Además, este departamento representa el segundo lugar en emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación, con 23.116 gigagramos de CO2 equivalente, aportando el 24% de las emisiones por gestión de las tierras forestales, lo cual está asociado principalmente a procesos de expansión agropecuaria y procesos de praderización. También se destacan las emisiones por el consumo de combustibles para la producción de petróleo. Por su parte, el departamento de Antioquia se destaca por ser el primer departamento en absorciones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, con menos 3.450 gigagramos de dióxido de carbono equivalente, 14% del total nacional. Esto relacionado con la acumulación de carbono en áreas de cultivos permanentes y procesos de regeneración o recuperación del bosque natural. Este departamento también se caracteriza por ocupar el tercer lugar de emisiones del país, con 27.475 gigagramos de dióxido de carbono equivalente, aportando el 9% de las emisiones del país. Dentro de estas se destacan las emisiones por la ganadería y el uso de combustibles para el transporte y la industria. En el departamento del Caquetá, se destaca, el cual es el segundo departamento en emisiones de GI a nivel nacional, con 28.712 gigagramos de dióxido de carbono, correspondiendo al 10% del total nacional, presenta las mayores emisiones de GI por deforestación, correspondientes al 26% del total nacional. La principal causa de la deforestación en este departamento es la praderización con fines de acaparamiento de tierras o malas prácticas de ganadería extensiva. En el departamento del Bichada, este departamento se destaca por ser el segundo en absorciones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, con menos 2.919 gigagramos de dióxido de carbono, 12% del total nacional, y están relacionadas con la acumulación de carbono en áreas de cultivos permanentes
y procesos de regeneración o recuperación del bosque natural. En el departamento del Guaviare observamos que presenta el cuarto puesto en cuanto a su generación de emisiones a nivel nacional, con 19.703 gigagramos de dióxido de carbono, correspondientes al 12% del total nacional. Estas fueron generadas principalmente por la deforestación del bosque natural para su conversión en áreas de pastizales. Además, es el tercer departamento en generación de emisiones por deforestación, representando el 20% del total nacional de la deforestación. Ahora nos centraremos en el sector AFOLU para la región de la Orinoquía. Esto porque es en este sector en donde el programa Biocarbono busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Recordemos que el proyecto Biocarbono es una iniciativa de mitigación de gases a nivel de programa liderado por el Gobierno Nacional que fortalece las actividades que evitan la pérdida de superficie e incrementan la remoción de gases por la restauración y regeneración natural del bosque. Además, promueve la implementación de modelos productivos sostenibles bajos en carbono a partir de la incorporación de diferentes herramientas de manejo del paisaje. Como parte de la formulación del programa de reducción de emisiones de biocarbono, se revisó a partir del inventario nacional las estimaciones para la región de la Orinoquía a fin de poder identificar las actividades del sector AFOLU que más tienen peso en la generación de emisiones y absorciones en la región y de esta manera enfocar los esfuerzos en las medidas de mitigación para los próximos años. En la gráfica se muestra la tendencia de las emisiones desde el año 2009 hasta 2018, años bases para la proyección de los escenarios de mitigación de emisiones hasta el año 2029. A continuación, presentamos los resultados de las emisiones por departamento en la región Orinoquía para el último año de inventario disponible, que es el año 2018. En la región, las emisiones representan el 17.5% del total nacional en el sector AFOLU, siendo coherente con los resultados subnacionales. El departamento con la mayor contribución es el Meta, con 76% de las emisiones, seguido de Casanare y Arauca. Finalmente, el departamento que posee las menores emisiones es el Bichada. Se observan las categorías de mayor contribución en la región, las cuales están asociadas a bosque que se convierte en pastizales por la deforestación del bosque natural para convertirlo en áreas de pastos en la producción pecuaria. La fermentación entérica también tiene representatividad en el total de las emisiones, debidas principalmente a la cría y engorde de ganado bovino. Es de resaltar que la categoría dinámica en otra vegetación leñosa contribuye a la reducción de las emisiones, ya que está relacionada a coberturas de árboles y arbustos que pueden acumular carbono en su estructura, como por ejemplo los cultivos de frutales y sistemas silvopastoriles. Adicionalmente, la categoría bosque que se convierte a otras tierras forestales estima emisiones por deforestación del bosque para su uso, por ejemplo, en el área de plantaciones. En el departamento de Arauca, el aporte de emisiones más representativo es por la ganadería bovina, 61.1%, específicamente por la fermentación entérica de vacas para producción de carne, es decir, la ganadería de cría, además por terneras de reemplazo y ganado de ceba o engorde. Se observa también que existe contribución de emisiones por la deforestación de bosque para el establecimiento de pasturas, como se observa en la gráfica, en la categoría de pastizales, que representa el 18.6% de las emisiones en el departamento. También es importante mencionar en la categoría de tierras forestales las absorciones por dinámica en otra vegetación leñosa, que son árboles y arbustos que capturan CO2, 9%, y las emisiones por el consumo de leña en la población rural. En Casanare, la fermentación entérica representa un 53.1% de las emisiones en el departamento, principalmente por la ganadería de cría y ceba. En segundo lugar, vemos a la producción del cultivo de arroz, principalmente por ecosistemas en arroz secano, con 15.9%. También son representativas las absorciones por el crecimiento de áreas de vegetación leñosas como cultivos permanentes,
sistemas silvopastoriles y otras coberturas leñosas diferentes al bosque natural que se encuentran en la categoría de tierras forestales. Esto es 13.7%. Allí también se presentan emisiones por consumo de leña en la población rural y por la deforestación del bosque natural para su conversión en pastizales. Podemos mencionar adicionalmente las emisiones por el manejo del suelo, principalmente por la aplicación de fertilizantes nitrogenados y la deposición de orina y estiércol de animales que se encuentran en las categorías 13.4 y 13.5, tal como se observa en la gráfica. En meta, las emisiones por deforestación del bosque natural para la conversión en pastizales reportan más de la mitad de las emisiones, 59.1%. Esto debido a la presencia de 3 núcleos de deforestación ubicados en el Parque Nacional Natural Tinigua, Mapiripán y La Macarena. También se reporta deforestación del bosque natural para su conversión en otras áreas de tipo forestal como plantaciones forestales. Es de resaltar que en estas tierras también se presentan absorciones por el crecimiento de vegetación nativa y plantada de tipo leñoso. Existen otras emisiones asociadas al consumo de leña en la población rural, a la fermentación en cría y ceba del ganado bovino con 12.5% y al cultivo de arroz secano. En Bichada, cerca del 50% de las emisiones son en la categoría de pastizales debido a la conversión de los bosques para el establecimiento de potreros en la producción pecuaria. Existe una gran contribución de absorciones principalmente por el crecimiento de vegetación nativa y de tipo leñoso y por la implementación de áreas de plantaciones forestales comerciales en la categoría de tierras forestales. Observamos también la contribución de la ganadería bovina por emisiones de fermentación entérica en sistemas de cría y ceba. Bueno, con esto damos por terminado este módulo. Los invitamos a consultar esta información de forma más detallada en el reporte bienal de actualización y el inventario departamental, escaneando cada uno de los códigos que están en la presentación o en la dirección que está abajo. Muchas gracias por la atención.